Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva. Y este es el evangelista Elías Álvarez. Le damos un saludo cordial, bendiciones a todos los hermanos y le pedimos a Dios que fortalezca su vida, fortalezca su casa, fortalezca su bienestar y multiplique su gracia sobre usted. Seguimos estudiando en Biblia 1:03. Estamos en la vida de Jacob, que ya lo llaman Israel, y estamos en la vida de los hijos de él. Vamos a estar estudiando lo que es la vida de José. Y como ya he dicho anteriormente, todas estas cosas son sumamente importantes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y van acorde al propósito de Dios. Todo está ligado, enyuntado, todo está amarrado desde el principio hasta el fin. La Biblia dice que los planes de Dios son perfectos. La Biblia dice que sus caminos son justos. Y cuando nosotros nos ponemos a meditar en esta palabra, sus planes perfectos, sus caminos son justos, sería imposible decir que si hacemos esas declaraciones de fe, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Y usted va a ver que lo afirmo una y otra vez. Antiguo Testamento, Dios muestra la sombra de las cosas que han de venir. Y explica para que podamos entender los conceptos que se van a presentar más adelante cumplidos. El Nuevo Testamento es la revelación de lo cumplido y la manifestación de lo que se prometió. Una cosa va amarrada con la otra. Yo he encontrado con hermanos cristianos que dicen: no hay que leer el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento ya no vale. Y yo le digo, si ya no vale, ¿por qué Jesús hacía referencia acerca de él? Hay personas que van a decir, no, porque después que él muere no se hace referencia. Le hace Hebreos, lleno de referencia. Le hace las epístolas de Pablo, lleno de referencias del Antiguo Testamento. Le hace a Juan, a Pedro. Ellos citan el Antiguo Testamento a través de estas citas explicando lo que se cumplió, porque se prometió en un momento y se cumplió en el tiempo de ellos. Así que quiero que me acompañen. Vamos a estar leyendo en el capítulo 39, en el capítulo 37, acerca de la vida de José. José es uno de los hijos de Jacob. José es hijo de la esposa preferida de Jacob. Y ya esta mamá de José está muerta. Israel, usted va a ver que vamos a utilizar esos dos nombres. Israel ama mucho a José y a Benjamín porque son los hijos de la esposa amada. Y yo quiero que me acompañen a Génesis 37 porque vamos a hablar acerca de la historia de José, pero vamos a hablar acerca de cómo Dios se le manifiesta, cómo son las visiones y cómo es que Dios aún todavía habla de la misma forma que le habló a José. ¿Qué pasa cuando Dios me habla así? ¿Cómo yo debo de actuar? ¿Cómo debo de tomarlo? Vamos a hablar de todo eso. Dice Génesis capítulo 37, verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y vuelvo y doy hincapié de que cuando usted ve que la actitud de Jacob está dirigida hacia el propósito de Dios, Dios lo llama Israel cuando se escribe. Cuando todavía le queda un residual de su vieja manera de vivir, le llaman Jacob. Así que usted va a darse cuenta que de momento en un momento Israel, en otro momento Jacob. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí te está diciendo en palabras breves, José le llevaba y le traía información a su papá
Y a los hermanos no le agradaba. Acá en Puerto Rico se le llama eso soplón. Hay otra gente que dicen son unos chotas. Hay otros que dicen más finos son un informante. Pero la realidad del caso es que a los hijos o los hermanos de él no le gustaba, como mucha gente que yo conozco, no le gusta que lleven chismes, o sea la verdad o sea como la quieran contar. Entonces, era evidente que Israel amaba a su hijo y le hizo una túnica de colores. En este tiempo, los colores eran caros. Y al hacer una túnica de colores, era una túnica que costaba dinero. Y para llevarlo a un contexto histórico, en este momento, en la fábrica de los textiles, no era como ahora. Ahora nosotros conseguimos ropa barata, tela barata. Es fácil porque se hace con maquinaria. Antes era todo a mano. Y normalmente la gente tenían una muda de ropa, la que tenían y otra guardada. Más nada, porque era caro tener ropa. El mero hecho de que él haya comprado, le haya conseguido esa túnica de colores a José, significa que gastó mucho dinero en un hijo. Son 13, incluyendo a Dina. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel, yo quiero que usted vea, y dijo Israel, yo quiero que usted entienda esto. Aquí es que vienen los cambios. Al principio del capítulo se le llama Jacob. Cuando Jacob escucha a su hijo y los sueños y dice, y meditaba José en ellos, su mentalidad cambió hacia lo que Dios lo llamó. Y ahora se le llama Israel. Yo quiero que usted vaya viendo cómo Dios describe a la persona y cuán significativo es la actitud correcta delante de lo que Dios ha hablado a tu vida. Entonces, dice, vamos a ver dónde nos quedamos. En el 13, y dijo Israel a José, estamos en Génesis 37, 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré allá a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde estaban apacetando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo le he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Le tenían ganas, querían matarlo. Ahora pues, venid y matémoslos, y echémoslos en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia los devoró.
y veremos cómo será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacer volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José sus túnicas, la túnica de colores que tenía sobre sí, y la tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Vamos a detenernos un momento aquí y vamos a ver lo que está pasando. Aquí hay varios aspectos de la historia que son claves. Número uno, Jacob le regala a su hijo la túnica. Los hermanos lo odian, él es un chismoso, él trae y lleva información. Y por encima de eso, él sueña 2 sueños, los cuales, estos sueños, lo ponían a él en grandeza y a los hermanos los ponían inclinándose delante de él. Y yo quiero que usted vaya viendo algo que si usted presta atención, Dios se mueve así y se comunica con nosotros así. A él fue a través de sueños. Y yo quiero que usted vea que antes de que ocurra algo que va en el propósito de Dios para su vida, antes de que ocurra, Dios le va a enseñar, lo va a guiar, le va a mostrar de una manera, como Dios lo sabe hacer, y le va a enseñar qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con ustedes. Yo me he topado con muchos pastores que yo le he dicho a los pastores, cuando tú eras un niño, un joven, tú llegaste a verte como pastor, llegaste a ver tú bregando con personas, y la mayor parte de ellos me dicen, mira, yo soñaba y veía que yo estaba atendiendo gente, que me paraba en una tarima, la gente me escuchaba hablar. Y es bien interesante porque Dios dice que Dios revela a sus siervos las cosas que han de acontecer. Hay muchas personas que me están viendo, que me están escuchando, que tienen preguntas y se dicen, oye, yo tengo unos sueños dentro de mí, yo tengo unas cosas dentro de mí, pero esto es imposible que se dé. Porque lo que yo veo es imposible. Hay un pastor que ya murió, un pastor de las Bahamas que tuvo un ministerio internacional, todavía el ministerio está en pie, su familia lo corre, sus hijos, y él se llamó Myles Munroe. Búsquelo, hay muchos videos de YouTube y él enseña acerca del reino de los cielos, muy buenas enseñanzas. Y él dice que cuando él nace en las Bahamas, él nace pobre. Una casa donde tiene 2 cuartos. Y sus hermanos eran múltiples. No me acuerdo si eran 7, 8, 9, 10. Entonces él decía que había un cuarto para papá y para mamá. Había otro cuarto para las niñas. Y ellos dormían debajo de la mesa del comedor. Los hermanos, los varoncitos. Y él decía que para él era normal que las cucarachas le caminaran por encima. Era normal tener porciones pequeñas de alimentos. Su papá era un ministro. Pero él dice que a la edad de 10 años, de 10 años a 12 años, él tuvo una visión, él tuvo un sueño. Y él se paraba frente a miles de personas. Y las miles de personas estaban para escucharlo a él hablar y predicar. Y él se decía, no entiendo cómo es que yo estoy viendo esto y yo soy de las Bahamas. En ese tiempo, estamos hablando en 1960. En ese tiempo, si usted tenía una iglesia de 800 a 1000 miembros, era una iglesia enorme. Ahora hay mega iglesias de 5000, 3000, 5000, 8000, 10,000 personas, 15,000 personas. Pero en lo que él conocía, él decía, ¿cómo es posible que yo, viviendo en pobreza, con un papá que es ministro, que apenas le alcanza para poder mantener, cómo es posible que yo voy a hacer eso?
ocurrió algo en su vida que trastornó su vida para siempre. A la edad de 13 años, él estaba leyendo la Biblia y se dio cuenta que las promesas de Dios eran sí, amén y ciertas. Pero se dio cuenta que de la forma en que se estaba viviendo en las Bahamas, el evangelio no era como estaba escrito. Él se dio a la tarea de leer la Biblia completa, de buscar información, y él causó una revolución en las Bahamas. A los 17 años hacía unas actividades de música y de evangelización a los jóvenes, y él podía unir a cientos de jóvenes o a miles de jóvenes. Más tarde en su ministerio él hizo una iglesia y se convirtió en la iglesia más grande de las Bahamas, y él empezó a viajar el mundo a predicarle a miles y millones de personas. Cuando le predicó a esos millones de personas, se acordó del sueño que Dios le había dado. Y se acordó de que lo que él estaba haciendo ya Dios se lo había mostrado. Amado hermano, ¿qué Dios te ha mostrado a ti? Y la otra pregunta, ¿qué cosas hay que transformar para que tú puedas llegar a lo que Dios te mostró? Hay gente que dice, no, Dios va a hacer su voluntad en mí, pase lo que pase. Escucha, tiene que haber una rendición completa y tiene que haber una voluntad tuya propia para rendirte a los pies del Señor. José le está diciendo a los hermanos, tuve un sueño, el manojo mío se quedó de pie y los de ustedes se inclinaron. Y después dijo, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Esto no le agradó a nadie. ¿Por qué? Él no es el primogénito. Ni siquiera el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Sus hermanos lo odiaron. Escuche bien esto y ténganlo en mente. A la persona que se le revela su futuro es la única persona que tiene el golpe de la revelación. Todas las personas que tú le vayas a contar acerca de lo que Dios te ha hablado van a escuchar tus palabras, pero no van a sentir el impacto de revelación del Espíritu Santo, el impacto de la visión que tú tuviste. A mí se me acercan muchas personas y me dicen, la gente no cree en lo que Dios va a hacer conmigo. Y yo le digo, ellos no tienen que creer. El asunto es tuyo con Dios. Lo que pasa es que a nosotros, sin querer, se nos ha enseñado en las iglesias, no en todas. Tú vas a ver cómo la gente se va a sorprender con quien tú eres y lo que vas a lograr. Mi hermano, en el proceso de Dios, de punto A, llevarte a punto B, nadie sabe lo que Dios va a hacer contigo. Nadie. Usted va a decir, pero yo quiero que la gente vea, mi hermano. Cuando Moisés mata al egipcio, usted va a ver en la Biblia, Moisés mató al egipcio, se fue al desierto y por 40 años no se dice más nada de él. Cuando tiene 80, está pastoreando ovejas y se le aparece la salsa al día. ¿Qué pasó en esos 40 años? Algo pasó. Dios estuvo bregando con su carácter. Dios estuvo moldeándolo. ¿Quién sabe lo que pasó? Aquí se va a sorprender mucha gente porque la Biblia, escucha bien, la Biblia te va a contar lo que Dios hace con sus siervos, pero la transformación individual no te la va a contar para que no se le quite gloria a Dios y para que nadie idolatre a nadie, sino a Dios. La transformación de Moisés de los 40 al 80 no te la cuenta porque son asuntos personales de punto A a punto B. El profeta Elías, usted lee la Biblia y dice, y Elías el tisbita, Dios le habló y le dijo que fuera a hablar con el rey. ¿De dónde sale? ¿Quién es él? ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? Cada transformación es
muy personal. Y estas transformaciones, a nosotros, en inglés hay una palabra que se llama window shopping, donde usted va al mall o va a las tiendas y se pone a mirar las vitrinas y con el ojo a mirar lo que hay en las vitrinas, pero no entra. Y si usted va a la ciudad de Nueva York y pasa por las vitrinas de Macy's, que Macy's ha tenido eso por décadas y décadas y décadas, ponen unas vitrinas espectaculares con lo que ellos están vendiendo y la gente va allá en Navidades y se deleita todo ese escenario que está viendo. Miran la vitrina pero no compran nada porque la están mirando desde lejos. Window shopping. Y la gente espera que las transformaciones de Dios en la vida sean de window shopping, que la gente te mire. Mira cómo está cambiando. Mira cómo está madurando. Mira cómo está creciendo. Usted se va a dar cuenta que muchos de los hombres y mujeres de fe, esa parte no se habla. Porque es tan individual y tan íntima con Dios que enseñarla es imposible. Porque cada persona tiene un encuentro diferente con Dios. Y la gloria y la honra se la merece solamente Dios. Saulo de Tarso se convierte, se le aparece Jesús, queda ciego, envían un profeta, se le caen las escamas. Tú no vuelvas a escuchar de Pablo hasta 2 años y medio después. Y después Pablo escribe y dice, él se me apareció, él me mostró. Lo mismo te agarra el rey David, apacentaba ovejas. Y usted entiende un poco a David, cuando David fue a pelear contra Goliat, se para frente a Saúl y le dice, yo peleé con leones y yo peleé con osos. Pero mientras tanto, usted no sabía eso. Y yo quiero que usted vea que a través de esta historia hay un desenlace donde Dios mete a José en un proceso único. Y este proceso es para un propósito único con José. Y voy a ser enfático de que los procesos que Dios te manda a ti son específicamente para algo único para ti. Y no es que tú seas más especial que el otro, sino que en el plan divino del cielo, con la estrategia divina perfecta, todo está cuadrado y planificado para que todas las piezas caigan en su orden, en el tiempo correcto, en la forma correcta, para ejecutar el plan de Dios. Todas las experiencias que tú has tenido y por donde Dios te está pasando son específicamente para que tú puedas ser partícipe y puedas ejecutar el plan de Dios aquí en la tierra. José viene y tiene estos 2 sueños y le caen pesadísimo. Dios te bendiga, Marisol, de lo que me están viendo. Le cae pesadísimo. En un momento se echó en contra a sus hermanos y su padre se queda pensando. Porque que papá se tenga que inclinar a un hijo. No. Es al revés. El hijo se tiene que inclinar al padre. Eso le cuestionó la cabeza. Pero mire qué interesante. Por él pensar en esto, cayó en la voluntad de Dios. Y cuando usted le dice, Israel, para muchos de nosotros los caminos de Dios son un misterio. Los caminos de Dios son inexplicables. Dios no nos manda a entender sus caminos. Dios nos manda a tener fe en Él. ¿Y qué va a guiar nuestros pasos? Dios no nos manda a que nos sentemos a la mesa, a que Dios nos explique paso a paso lo que va a pasar con nuestra vida, detalle por detalle. Y después que termina de explicarnos, nos pregunta, ¿qué te parece?
¿Me das permiso? Dios dice en su palabra que confiemos en Él, porque los planes que Él tiene para nosotros son buenos, son perfectos, son gratos. Y aquí está José creando un problema en su casa de división divina. Vuelvo y repito, creando un problema en su casa de división divina. Y usted va a decir, ¿y por qué tú estás diciendo divino? ¿Qué divino tiene esto? Bueno, es divina porque si Él no cuenta los sueños, los hermanos no hacen lo que van a hacer. ¿Se acuerdan de Jesús? Que Jesús viene y dice, es necesario que vayamos a Jerusalén y van a agarrar al Hijo del Hombre y lo van a golpear y lo van a hacer triza y lo van a crucificar y Él va a morir. Pero al tercer día resucitará. Y cuando buscamos más adelante en el Getsemaní, quien entrega a Jesús es Judas con una turba o con un grupo de personas judíos. Son sus hermanos que entregan a Jesús, así como los hermanos de José lo acaban de tirar a la cisterna. Y uno de ellos dijo, y cuando lo echamos a la cisterna, ¿qué va a hacer de su sueño? Ay, ay, ay. La gente cree que lo que Dios ha hablado con tu vida, a la vez que ellos metan la cuchara, ni Dios lo puede librar. Yo le di gracias a Dios porque Dios no revela los planes que tiene conmigo detalle por detalle, porque si no yo salgo corriendo. Si no simplemente me dice camina. Me muestra un destello de su gloria, lo que va a pasar en el futuro. Yo cuando tenía 8, 10 años, me acuerdo que mi mamá nos daba estudios bíblicos por las mañanas y me preguntaba, ¿qué tú quieres ser cuando crezcas? ¿Piloto, policía, doctor, ingeniero? Y yo le decía, profeta. Y ella me decía, eso no es una vocación. ¿Qué quieres ser? Y yo le decía, profeta. Y ella me decía, eso no es una vocación. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le dije, porque yo quiero hacer que vuelva el corazón de los hombres a Dios. Eso siempre lo tuve por dentro, nunca salió de mí. Nunca dejé de pensar en eso. ¿Por qué? Porque a eso me llamó Dios. A que el corazón de los hombres, aún los de la iglesia, vuelva a Dios, a conocerlo, a entenderlo, a vivir para Él, a levantar los brazos caídos, a enderezar los pies torcidos, que se encuentren con Él otra vez. No que se encuentren conmigo, que se encuentren con Él. Entonces aquí están los hijos de Israel, que tiraron al hermano en la cisterna, le quitaron la ropa, la túnica de vestido se la quitaron y lo echaron en la cisterna. Entonces Rubén se metió por el medio, porque Rubén era el mayor. Rubén ya había cometido errores y no quería cometer más errores con su papá. Se metió para que no mataran a su hermano y la cosa se pusiera peor. Entonces los convenció y está bien, los echaron ahí. Rubén se fue a resolver unos asuntos y de momento se desenvuelve algo que es hasta llena uno de ira. Dice el 25, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de los ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban
a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámonos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron por 20 monedas de plata. A Jesús lo vendieron por 30 de plata. Eso es tipología de Cristo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, la desagradable oportunidad, de que su familia le dé la espalda hasta venderlos como esclavos. Su familia, su carne, su sangre. Hay un libro que los israelitas utilizan, yo lo he mencionado varias veces, el libro de Yashar. En el libro dice que cuando José estaba en esa cisterna, le gritaba y imploraba a los hermanos que no lo mataran, que lo dejaban libre. Y cuando lo fueron a vender, le gritaba y le imploraba y le decía: perdónenme por lo que yo he hecho con ustedes. Y eso no le conmovió la vida a nadie. Y dice que lo vendieron y lo llevaron a Egipto. El 29 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Rubén era el responsable de todo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores y trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se lamentaron todos sus hijos y todas sus hijas. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas le vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Esta historia es algo dramática, fuerte, da coraje, pero cuando tú vienes a ver, qué bueno que la Biblia no esconde las cosas, porque el que salió con la idea de venderlo fue Judá. ¿Usted sabe quién es Judá? Que de ese linaje salió Jesús, que de ese linaje salieron los reyes. Pues ese Judá salió con la magnífica idea de vender a José. Y vender a José como esclavo hacia los madianitas era no volver a verlo más. Ay, Señor. Yo no sé cómo Jesús se sintió cuando lo agarraron en el Getsemaní y todos los discípulos salieron corriendo y lo dejaron solo. Pedro le había prometido que no lo iba a dejar solo, pero se fue. Hay gente que dice: yo le sirvo a Dios y todas las cosas me van a salir bien porque los que le sirven a Dios no tienen problemas o todo les sale bien.
Y Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. En otra parte dijo, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, los van a matar en mi nombre, pensando que le están haciendo un favor a Dios. ¿A quién tú le quieres creer? ¿A Jesucristo? Porque hay gente que dice, no, yo no quiero problemas, yo no quiero pelear, yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar en paz. Y están tan en paz que ni enseñan, ni predican, ni oran, ni ofrecen las ayudas de ellos a otras personas. Cualidades que Jesús toca en Mateo 25. Cualidades por las cuales Jesús le dice, bendito, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que he dado a vosotros, porque tuve hambre y me diste de beber, de comer, tuve sed y me diste de beber. Son cualidades. Yo no sé cómo José se sintió cuando lo vendieron a los madianitas, lo llevaron a Egipto y se lo vendieron a Potifar, un oficial de Faraón. Significa que ya no es dueño de su vida y él no decide lo que él va a hacer, no decide cuándo va a comer, cuánto va a comer, cuándo se baña, con qué ropa se viste. Tiene que pedir permiso para todo porque él no se pertenece al mismo. Y todo eso gracias a sus hermanos que lo vendieron. Hermano y hermana que me escucha, ¿has entendido cuáles son los propósitos de Dios? Porque esto de que vendieran a José es el propósito de Dios. Esto de que lo vendieran a los madianitas, esto de que terminara en Egipto, propósito de Dios. Hay veces que Dios mismo te ha metido en situaciones tan comprometedoras que tú puedes pensar, es que no puede ser Dios porque Dios no me va a tratar así. Y el problema, uno de los problemas que tenemos nosotros es que nosotros siempre estamos buscando nuestro bienestar y no el bienestar de Dios, no el bienestar del reino de los cielos, no el bienestar de cuánta gente van a ser impactada. Simplemente buscamos nuestro bienestar. Y si yo salgo bendecido, todo está bien. Allá las personas que busquen y luchen su bendición. Escucha bien. Jesucristo estaba en el cielo antes de bajar a la tierra, cómodo. No pasaba hambre, no pasaba necesidades, no tiene sueño. Él es Dios. Y decidió dejarlo todo por amor al Padre. El Padre lo envía aquí a la tierra a resolver el problema de los siglos del universo. Y en el Getsemaní, él nos dijo, allá ustedes, ya yo hice mi parte. En la cruz, él nos hizo, allá ustedes, yo hice lo mío. Mira a ver Pedro qué tú haces. Mira a ver Juan qué tú haces. La actitud de un hombre y una mujer de Dios, que Dios le dice a la iglesia, te llamé cabeza y no cola, es que tú te paras en la brecha y tú peleas por los demás. Es que si tú estás bendito y estás seguro, busca que los demás que te rodean estén seguros y estén benditos. Pero el yo decir, allá ellos, porque yo estoy haciendo lo mío bien, allá ellos, Jesús no es así. Yo le digo a la iglesia una y otra vez, que cuando la gente te vea, vean a Jesús. No vean una ideología. No vean una filosofía. Que vean a Jesús. Yo tuve un mentor, pastor, amigo mío, amigo de mi familia. Nosotros fuimos a Venezuela y entramos con el misionero Peter cuando estaba vivo a Los Caños, en el bajo delta Amacuro, en el río Orinoco, para visitar a la tribu de los Guaraos.
Salimos, el bote se dañó. El viaje era de 12 horas por el delta. El bote se daña a mitad de camino. En lo que lo arreglan, el río tiene mucho movimiento, mucho afluente. Y el barco empezó a dar vueltas lentamente como la manecilla de un reloj. Cuando se logró arreglar el bote, nosotros no sabíamos por dónde habíamos venido y hacia dónde íbamos. Nos perdimos el norte. El cielo estaba nublado. Hay unas luces que ellos tienen que están bien distantes una de otra, no se veía nada. Entonces se tomó la idea de poder conseguir una casa abandonada, casa de indígenas que no tienen paredes, estacionar el barco ahí de noche y pasar la noche hasta que se saliera el sol. Ese fue uno de los momentos más desesperantes que yo había vivido hasta ese momento. Estaba en un país que no es el mío, en un lugar que yo no conozco, un lugar donde no hay policías, un lugar donde no hay carretera, un lugar donde es salvaje, un lugar donde es jungla, un lugar donde hay jaguares, otro tipo de animales. Ellos tienen el delfín del pecho rosa de agua dulce, tienen pirañas y tienen otra serie de cosas. Uno se sentía completamente descubierto. Y me acuerdo que cuando llegamos, nosotros habíamos guardado tan bien en la parte de frente del barco todas las cosas, porque agarramos un montón de aguacero y empezamos a poner todas las cosas y las pillábamos y no nos dimos cuenta de que nosotros al pillar escondimos los fósforos y escondimos todos los flashlights que teníamos. La carga era mucha y no había forma de conseguir dónde estaban los fósforos ni los flashlights. Una noche negra, una noche completamente oscura. Nosotros subimos por las escaleras gateando, como si fuéramos bebés tocando, porque no veíamos dónde estaban las esquinas de la casa, dónde estaba la caída. Las casas son levantadas 10 pies de altura. Cuando llegamos arriba nos dijeron no se muevan, después que estén seguros no se muevan, que no se vayan a caer de la casa. Si se caen no hay forma de recuperarlo. Mi hermano, los majes, los mosquitos, los insectos eran horribles. Sin embargo, ese pastor, Carlos Valle, estaba ahí y me decía: Elías, no te preocupes que todo va a salir bien, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, no hay problema. Se quedó conmigo todo el tiempo hasta que amaneció. Nosotros no dormimos nada. Los mosquitos y todos los insectos no te dejaban dormir. Al otro día pudimos conseguir el rumbo, pudimos visitar las iglesias y después volver. Seguí caminando con él a diferentes lugares y él hizo algo conmigo que yo no lo había vivido con nadie. Él me trató como los apóstoles trataban a sus discípulos, como Pablo trató a Timoteo, como Pablo caminó con Bernabé, como Juan caminó con Pedro. Yo nunca había pasado por esa experiencia. Y para decirla en palabras, es que nunca había vivido la realidad del evangelio en zapatos. No sé si a usted le ha pasado que estamos en la iglesia y todo el mundo te dice: para lo que tú necesites me llama. Y muchas veces, sí. Y a veces, tengo cosas que hacer, no te puedo ayudar ahora. Pero en el caso de este varón, cada vez que yo necesitaba algo, siempre estaba. Tenía la agenda llena. Y siempre estaba.
Tenía muchas cosas que hacer y siempre estaba disponible. Y yo decía, ¿por qué él hace eso? Y una vez yo le pregunté, ¿por qué tú pones toda la agenda, la detienes cada vez que yo te llamo? Y él me dijo, el Rey de nosotros, Jesucristo, me mandó a velar por ti. Tú eres prioridad. Y yo le dije, yo nunca he vivido esto. Y él me dijo, así se vivía Jesús con los apóstoles. Un evangelio real, tangible, vivo, de compromiso, una fidelidad y una lealtad inconmovible. Ese hombre marcó mi vida a tal punto que las personas que han trabajado conmigo, que han andado conmigo, me hacen la misma pregunta que yo le hice a él. Hay gente que me dice, ¿por qué si tú tienes la agenda tan cargada? ¿Por qué si tú estás, que tienes tanto trabajo? ¿Por qué cuando alguien te llama, tú le agarras el teléfono, detienes todo? Si tienes que orar, si tienes que ministrarlo, si tienes que darle un consejo, se lo da y después sigues trabajando. ¿Por qué? Y yo le digo, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Significa que si yo atiendo a un hijo de Dios, Dios está comprometido a arreglar mi agenda. Hay gente que hace, bueno, yo no sé para ti, y yo le digo, por eso es que a ti no te aparecen casi milagros y señales y maravillas, y a mí sí. Porque cuando nosotros somos fieles a la palabra y le creemos a Dios, Dios tiene un compromiso con nosotros. Yo he sabido estar entregando y haciendo negocios y yendo a diferentes pueblos. Y una vez yo entré a un pueblo en Barranquitas, a un negocio en Barranquitas, y el dueño de la tienda, mi hermano, yo estaba atrasadísimo, y yo pensaba que el tiempo no me iba a dar a entregar el último cliente. Y el dueño de la tienda me dice, se sienta en el piso, Mike, de Barranquitas, de GL. Se sienta en el piso y me dice, Elías, yo no te voy a pagar los peces hasta que tú me hables de Dios. Y yo le dije, Mike, yo estoy atrasadísimo. Y él me dice, yo no te voy a pagar los peces hasta que tú no me hables de Dios. Me detuve y le empecé a hablar de Dios. El hombre salió edificado. Y el tiempo, a mí, yo dije, Dios mío, me atrasé 20 minutos más. Para los que conocen Puerto Rico, yo tenía que terminar entregando en Bayamón y estaba en Barranquitas, en el mismo centro de la isla. Y es por la tarde ya, son las 3 y pico de la tarde. Y yo le dije, Señor, por tu misericordia, haz conmigo lo que tú quieras. Mi hermano. De Barranquitas a Bayamón son 45 minutos. Son las 3 y pico de la tarde, la hora del tapón. Yo llegué a Bayamón en 30 minutos. Yo llegué a mi último cliente que me sobró el tiempo. Y después yo me senté a mirar cómo era posible que a mí me sobró el tiempo si cuando yo le fui a entregar a Mike, yo estaba atrasado en el tiempo. Me ha pasado muchas veces donde viajes que yo tengo que hacer y me toman 55 minutos, todas las luces se ponen verde, los tapones se desaparecen, no me preguntes cómo, se desaparecen los tapones y yo llego al lugar en menos del tiempo indicado. Me acuerdo una vez que tenía que predicar, creo que era en Guánica, y yo estaba en Bayamón y eran las 4 de la tarde, un viernes. Para los que están en Puerto Rico van a entender lo que yo estoy diciendo.
Yo estoy en Bayamón un viernes, son las 4 de la tarde y a las 7:30 yo tengo que estar en Guánica para predicar. Un viernes usted se tarda 3 horas y media de Bayamón a Hormiguero. Si tú sumas 3 horas y media, ya son las 4, yo llego a mi casa a las 7:30. Yo llegué a mi casa antes de las 6. No agarré un tapón. No había tapón un viernes. Y yo le decía, Señor, o yo estoy soñando, yo no sé lo que tú estás haciendo, no hay tapón. Autopista, Atillo, Camuy, Quebradilla, Arecibo, Aguadilla, no había tapón. Yo llegué a mi casa, me pude bañar, me pude preparar, me puse la ropa de predicar y arranqué para Guánica y llegué a las 7, antes de las 7. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo tú lo hiciste? Cuando tú pones el reino de Dios en primer lugar, Él está obligado a cumplir su palabra en tu vida. Y esto que le está pasando a José es la voluntad permisible de Dios, hermano y hermana que me escucha. Si usted perdió el trabajo y usted ha sido fiel y usted ha sido diligente y usted pierde el trabajo, póngase a pensar si le estabas pidiendo a Dios que Él te prosperara. Porque me he encontrado con muchas personas que le han orado a Dios para que Dios los prospere y los botan del trabajo. Si no es botándolo, no consiguen un trabajo mejor. Dios está en todas partes, Dios es soberano y Dios está guiando nuestros pasos. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son justos. Y Él guía nuestros pasos. Él guía nuestros pasos, mi hermano. José está siendo vendido y llevado a la casa de Potifar. Y imagino que José se está preguntando, ¿por qué? ¿Y ahora qué hice yo? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? Hay una frase en una predicación que escuché que me gustó mucho. Y dice así, Dios estaba con José cuando le regalaron las túnicas. Dios estaba con José cuando él tuvo los sueños. Dios estaba con José cuando lo metieron a la cisterna. Dios estaba con José cuando lo vendieron a Potifar. Dios estaba con José cuando lo encarcelaron. Dios estaba con José cuando lo subieron al puesto que le dieron en Egipto. Dios es el Dios en el hoyo, en la victoria. Dios es el Dios en el proceso. Dios es el Dios fiel y verdadero en todo tiempo. Vamos a estar hablando un poco más acerca de la vida de José. Hay el capítulo 38. Es una historia bastante interesante acerca de Judá y de Tamar. Y está escrito, lo voy a obviar, pero si usted puede leerlo, está escrito porque la vida de Judá necesitaba pasar por algo similar para que él cambiara su forma de pensar y su forma de hacer las cosas. Y este es uno de los versos que te explica procesos de cambios de carácter, porque los hay. Te explica que él tenía una justicia, más dado los diferentes eventos que pasaron, que se dio cuenta que él fue injusto y que tenía que enmendar su camino. Léalo en su casa, Génesis capítulo 38. Es una historia muy interesante. Por favor, léalo conforme a la historia y el contexto bíblico. Si lo llevas al día de hoy, te va a decir, eso no se debe hacer. En el tiempo que se escribió, esto era algo normal y no era señalado como pecado. ¿Ok? Así que, si Dios lo permite, el miércoles que viene vamos a estar hablando acerca de Génesis capítulo 39. Y quiero tomar los últimos minutos para hablarle acerca de los guaraos. Estamos
pidiéndole a Dios que nos abra puertas. Nosotros estábamos construyendo una casa misionera allá con los guaraos, pero entonces el cacique de el pueblo donde está esa casa misionera, que hay una iglesia también, el cacique no es cristiano. Entonces el cacique se quiso apoderar de unas cosas que nosotros llevamos allá, como la motosierra, como el taladro de batería y entre otras cosas. El cacique no es cristiano, el pastor de la iglesia corre aparte. Eso es algo parecido como Puerto Rico, Estados Unidos, donde hay una división entre Estado e iglesia. Pero ¿qué pasa? Las leyes de los guaraos son de una manera y tuvimos unos momentos muy fuertes y la construcción de la casa misionera se detuvo. Yo le voy a pedir la oración de mis hermanos para que Dios vuelva a abrir puertas y se pueda resolver esto. Estamos trabajando, Pisley y Thais están trabajando con el pastor de la iglesia para ver cómo se pueden reanudar otra vez las relaciones y se puede hacer algo que pueda definir y pueda pararse la actitud del cacique y pueda hacer algo que traiga bienestar en vez de roces y dificultades. Así que ayúdenme a orar por eso, porque llevamos más de 3 meses detenidos con la construcción, quizás 4 meses detenidos con la construcción, tratando de ver cómo esto va cambiando. Ya hemos visto que la actitud del cacique empezó a cambiar. El pastor de la iglesia se empezó a comunicar y está diciendo, mira, ya él está dispuesto a hablar, a dialogar, y estamos en esos procesos. Cúbrenos en oración. Va a entrar un grupo de personas, van a entrar pastores junto con Pisley y con Thais, van a entrar misioneros junto con Pisley y con Thais, para poder dirigirse hacia esto, y el ministerio, cual es Jesucristo la Piedra Viva, va a estar representado. Yo voy a enviar unas cartas y vamos a tratar de ser cónsonos, porque queremos que el evangelio se siga predicando, y la iglesia es el que da testimonio acerca de esto, y la iglesia tiene que saber cómo bregar con situaciones. Pero de aquí es que le voy a decir esto que nos pasó era necesario que pasara, porque es para bien porque la gente allá en la iglesia de los guaraos hay unas cosas que tienen que tomar forma y se tienen que definir, y esto nos va a ayudar para bien. Al principio es un golpe, es algo que uno se queda como que, ay, pero ¿por qué se pasa esto? Está como José, me vendieron, pero ¿por qué? Me traicionaron, ¿por qué? Dios está en el asunto. Sigan orando por ese ministerio Misión Guarao. Queremos terminar la casa misionera, y junto con la casa misionera, después que se acabe, queremos que se puedan construir otras iglesias. ¿Ok? Por eso estamos orando y le estamos pidiendo a Dios de que abra puertas, de que se les revele a los guaraos, de que esto sea para bien y podamos tener un alcance mayor para la salvación de los guaraos. Mientras tanto, se sigue traduciendo la Biblia. Sigue habiendo traductores de los guaraos que salen y están traduciendo la Biblia, y ya llevan varios libros. Después voy a conseguir qué cantidad de libros ya sean. Sé que el libro de Juan, el libro de Hechos, varias cartas de Pablo se han traducido, y ha sido de mucha bendición a los guaraos. Así que sigan orando por eso, sigan orando por este ministerio. Queremos alcanzar las vidas, queremos dar herramientas y queremos que el pueblo sea bendecido. Al ser bendecido, usted brille en sus casas, usted brille en su comunidad, usted brille en la iglesia. Si algo de lo que hemos enseñado, de lo que yo he enseñado, le sirve para algo, échelo para adelante, enséñelo. Nosotros necesitamos maestros bíblicos, nosotros necesitamos gente que inspiren y que puedan emular a Dios, y las personas puedan tener esperanza y salvación en Cristo Jesús. Así que nos vemos el miércoles que viene, así Dios mediante, y seguiremos hablando acerca de la vida de José y la transformación del niño mimado al hombre poderoso. Nos vemos.